Y listo, perfecto. Entonces ya iniciamos, ya estamos grabando, perdón, la clase del día de hoy. Ok, hoy estamos a 4 de junio, martes, ¿sí? La clase de hoy va a ser el complemento o la segunda parte de la clase pasada de matemáticas, que fueron sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Anteriormente vimos los métodos de solución, es decir, el método de igualación, método de sustitución, ok, les quedó como tarea incluso investigar el método de eliminación, ¿cierto? Entonces, todo eso lo hicimos la clase pasada, ¿ok? Hoy vamos a ver cuáles son las aplicaciones con base a esos métodos, ¿ok? Es decir, para qué sirven los sistemas de ecuaciones en la vida real, ¿ok? Entonces vamos a ver unos problemas o unas preguntas simples que son sencillas, realmente de un tipo de nivel, por decirlo así, básico, ¿ok? Para que nosotros podamos entender la utilidad de ellos, ¿ok? Entonces, por favor, todos presten atención a esto ya que ustedes van a realizar una actividad en clase, ¿ok? Entonces, yo voy a enviarles a ustedes esto para que ustedes puedan hacer eso, ¿ok? Listo, entonces, queda claro esa parte, ¿cierto? Bueno, entonces, de aquí vemos lo siguiente. La clase pasada vimos que un sistema de ecuaciones lineales era un conjunto donde tenemos dos ecuaciones, que por ejemplo, ecuación 1, ecuación 2 y tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La y la x, ¿cierto? Entonces, por eso se llama sistema de ecuaciones 2 por 2. Un sistema es un conjunto de ecuaciones, de dos o más ecuaciones, ¿ok? En este caso tenemos un sistema de dos ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. ¿Y cuántas variables tenemos? Tenemos dos variables, variable y y la variable x, ¿ok? Mientras que la a y la b, la n y la m son números, ¿ok? Aquí lo podemos representar teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta números en este caso, ¿ok? Tenemos en cuenta números en este caso, ¿listo? Ahora, por otra parte, el objetivo siempre va a ser buscar el valor de X y el valor de Y, ¿ok? Ya que X y Y representan algo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿listo? Para eso nosotros vimos lo que eran los métodos de sustitución, perdón, los métodos de solución del problema, que en este caso eran métodos de sustitución, de igualación y de eliminación. Existen otros métodos también conocidos, por ejemplo, el método de Kramer es un método matricial, un poco más complejo, pero no tanto, ¿ok? Que también es fácil de resolver. Listo, estos son los más utilizados o los más, digamos que didácticos o enseñados, por ejemplo, en los colegios, ¿ok? En la educación, listo, básica, media, ¿ok? Y estos son los que estamos hablando, los que estamos viendo, ¿listo? Hoy vamos a empezar los problemas con el método de eliminación o reducción, porque fue el método que quedó pendiente la clase pasada. ¿Se acuerdan? Hicimos los dos primeros, pero el tercero no lo hicimos. Entonces hoy vamos a ver cómo solucionarlo usando el método de eliminación, aunque se puede utilizar cualquier método, ¿ok? Entonces, que quede esa parte clara, ¿listo? Aquí vimos el método de sustitución, cómo sustituíamos, le dábamos un nombre a la ecuación, después sustituíamos cada una de esas ecuaciones y determinábamos al final el valor correspondiente a cada una de ellas, ¿ok? Entonces aquí esto es el método de sustitución, ¿listo? Ok, entonces esto yo lo voy a reenviar nuevamente para que ustedes puedan volver a estudiarlo. Si quieren, también pueden ver el video de la clase pasada y poder analizarlo nuevamente, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos el método de igualación, ¿ok? Donde el objetivo es despejar una variable en las dos ecuaciones, en este caso la misma variable que sería la x, que fue en este caso, y después igualar la x en ambas ecuaciones. Como es una misma incógnita, entonces dice que son iguales ambas ecuaciones. Despejar y obtener el valor de la solución, ¿ok? En este caso, ¿listo? Entonces el objetivo siempre iba a ser este mismo, ¿ok? Hallar el valor de x y hallar el valor de y. ¿Ok? Aquí hallamos el valor de y y después hallamos el valor de x, ¿listo? Entonces esto lo vimos en la clase pasada, ¿ok? Ahora vamos a ver el método de eliminación utilizando esta pregunta, ¿ok? Vamos a resolver este ejemplo, ¿listo? Entonces, por favor, les recomiendo a todos que estén súper pendientes,
¿ok? Para que analicemos juntos este método, ¿ok? El método de eliminación. Entonces, vamos a leer y vamos a ir resolviendo con base a el problema, ¿ok? Entonces, es un problema de analítico, un problema de análisis que en las pruebas ITFES normalmente también aparecen, ¿ok? Así que son importantes de aprenderlos, ¿ok? Listo, entonces vamos a escribir aquí solución para poder, digamos que iniciar solución, ¿ok? Dos puntos. Listo, vamos aquí a resolver. Ok, perfecto. Entonces, para esta solución, lo que vamos a hacer en este caso sería leer y responder, ¿ok? Vamos a leer aquí, dice aplicaciones a los sistemas de ecuaciones lineales, ¿ok? Y ese es el título como tal. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la pregunta, vamos a ver qué nos dice el enunciado, ¿ok? El problema es el siguiente, dice, el costo de una entrada al circo es de $25 para niños. Vamos a cambiar esto en dólares y vamos a colocar plata de nuestra, ¿ok? Vamos a poner pesos, 25.000 pesos, ¿ok? Pesos, vamos a decir, el costo para el circo es de 25.000 pesos, ¿ok? Normal, yo creo que eso es lo que cuesta hoy en día ahora el costo ese, una entrada a un coso de eso, ¿ok? 25.000 pesos. Y para adultos, 50.000 pesos, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? Dice que en un día determinado, la asistencia al circo es de 2.000 personas, ¿ok? La asistencia al circo es 2.000 personas, tanto niños como adultos. Y los ingresos totales son, en taquilla, son de, a ver, ahorita estaban ahí, 70.000. Vamos a ver cuántos ceros yo puse, $25 ceros, a menos que sea creo que sería así, de 70 millones aproximadamente. Bueno, sí, tiene lógica, si son 2.000 personas a 25 y a 50, pues sería lógico que, ajá, que llegaran como a los 70 millones, por ejemplo. Puede pasar, ¿por qué no? O a los 7 millones. Pero yo que estoy exagerando un poco. Vamos a ponerle 7 millones mejor. Tiene más lógico porque 70 millones es como que, y que ese circo fuera qué, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí el peso. El circo de los hermanos Gasca. Listo, entonces, vamos a ver acá, ok, listo. Entonces vamos a ponerlo así en pesos colombianos. Vamos a analizarlo de esta manera. Listo, nuevamente, el costo de una entrada al circo es de 25.000 pesos para niños y de 50.000 pesos para adultos. En un día determinado, o sea, cualquier día, la asistencia al circo es de 2.000 personas. Vamos a poner aquí personas. No lo especifican, pero vamos a colocarlo porque tiene que ser eso. Y los ingresos totales en taquilla son de 7 millones de pesos. ¿Ok? La pregunta es cuántos niños y cuántos adultos compraron las entradas. ¿Ok? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Podrían saber la cantidad de niños y la cantidad de adultos que compraron la entrada con esta información así a simple vista? ¿Cuántos creen ustedes? A ver, ¿podrían dar una solución? A ver, algún aproximado, a ver quién se acerca más. ¿Quién se acerca más al valor real? ¿Cuántos creen? ¿Mil y mil? Ok, mil y mil. Entrada 1.000 niños y 1.000 adultos compraron las entradas. Ok, dice Reiner, a ver quién más. ¿Cuántos creen? A ver, ¿cuántos niños y cuántos adultos creen ustedes que compraron las entradas? Reiner dice que 1.000 y 1.000, o sea, mitad por mitad. 1.000 niños y 1.000 adultos. Ok, los demás a ver qué dicen. ¿Qué piensan los demás? ¿Cuántos compraron? Bueno, en este caso, pues, si son como 70 millones, no 7. Profe, si son como 70 millones, no, y no 7. O sea, serían 70 millones y no 7. Bueno, supongamos que son 7 millones. Vamos a ponerle 7 millones a ver cuántos niños compraron la entrada. A ver, dos personas.
Ok, digamos que está, vamos a hacerlo con 7 millones. Seguramente ahí nos dará un valor similar, ¿ok? Con un cero de diferencia, pero no importa, nos darán ahí una cantidad. Igual seguirá dando un resultado válido, ¿ok? Entonces vamos a solucionarlo. Vamos a escribir aquí utilizando en la solución el método de eliminación. ¿Listo? Entonces, para utilizar el método de eliminación, tenemos que hacer lo siguiente. Primero tenemos que escribir el sistema de ecuaciones, ¿ok? Hay que buscar el sistema de ecuaciones en este caso. Listo, entonces vamos a buscar cuáles son las ecuaciones, ¿ok? Las vamos a escribir en este espacio. ¿Listo? Vamos a quitar el relleno y vamos a buscarle el color que sería este. ¿Ok? Formato y el grosor un poco más grueso. Listo. Aquí vamos a escribir las dos ecuaciones. Recuerden que son dos ecuaciones, ¿ok? Entonces, para las dos ecuaciones tenemos que analizar la pregunta, ¿ok? Analizar la pregunta paso por paso. ¿Listo? Entonces, vamos a ir resaltando lo que vamos a entendiendo en este caso. ¿Listo? Entonces, veamos. Dice que el costo de la entrada al circo es de 25.000 pesos para los niños, ¿ok? 25.000 pesos para niños, ¿ok? Entonces los niños pagan 25.000 pesos. Eso es un dato. ¿Listo? Otro dato, 50.000 pesos para adultos. Entonces son 50.000 pesos para los adultos, ¿ok? Para los adultos. En un día determinado la asistencia al circo es de 2.000 personas. En estas 2.000 personas hay niños y hay ¿qué? Adultos también, ¿cierto? Porque cuando hablamos de personas nos referimos a niños y adultos al mismo tiempo. Y los ingresos totales de taquilla, es decir, que los costos totales fueron ¿cuánto? Bueno, aquí vamos a poner ingresos totales. Ingresos totales fueron de 7 millones de pesos. Por ejemplo, los ingresos totales fueron 7 millones de pesos. La pregunta es, ¿cuántos niños y cuántos adultos compraron las entradas? Ahora la pregunta que yo les digo, ¿cuáles serían las variables? En este caso, acuérdense que necesitamos dos variables, variable X y variable Y. ¿Se acuerdan? Variable X y variable Y. Entonces, la X es una y la Y sería otra variable. Entonces, ¿cuáles serían las variables? O sea, ¿por quiénes preguntan? O sea, ¿quiénes preguntan? Pueden ser 50 niños y 155 adultos. Ok, podrían ser también. La pregunta que les hago, ¿cuáles serían las variables? ¿Quiénes sería la X y quién sería la Y? Ok, eso solamente lo podemos encontrar es en la pregunta. La pregunta es la que me dice cuáles son las variables. Ok, por ejemplo, la X corresponde a la pregunta de cuántos niños. Ok, cuántos niños. Entonces, como me preguntan cuántos niños, entonces la variable uno serían niños. Ok, es decir que X es igual a qué? Es igual a niños. Como si dijera niños. Ok, la X van a ser niños. ¿Ok? Mientras que la Y van a ser ¿qué? Si la X son niños, la Y serían, si la X corresponde a los niños, en la pregunta, la Y corresponde a quiénes? A los adultos, exactamente, corresponde a los adultos. Es decir, que en la X tengo niños y en la Y tengo adultos. ¿Listo? Adultos en este caso. Entonces, siendo así, aquí podríamos ver que X serían niños. Cantidad de niños, porque me preguntan cuántos niños. Cantidad de niños. Y acá serían cantidad de adultos, ¿cierto? Cantidad de niños y cantidad de adultos. Esas serían las variables correspondientes, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo que tener esto presente, ¿listo? Ahora, como yo apenas estoy aprendiendo, es decir, como ustedes apenas están aprendiendo, vamos a darle un color a cada uno, a cada variable. Por ejemplo, vamos a colocar de verde la X y vamos a colocar de Y. Perdón, de Y vamos a colocarlo como morado. Vamos a colocarlo en morado. ¿Listo? Verde X, morado Y. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Ok? Así tal cual como aparece acá.
Listo, entonces, para eso necesitamos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Por qué necesitamos dos ecuaciones? Porque tenemos dos incógnitas. La primera incógnita es cantidad de niños. ¿Cuántos niños? Ni idea. Cantidad de adultos. ¿Cuántos adultos? Tampoco se sabe. ¿Ok? Eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, necesitamos dos ecuaciones. Por tanto, vamos a averiguar la primera ecuación. ¿Ok? La primera ecuación corresponde a una ecuación de dinero. ¿Ok? En una ecuación de dinero. ¿Por qué sería de dinero? Por lo siguiente. Por ejemplo, si yo sé que al final X, que viene siendo la cantidad de qué, de niños, más Y, que viene siendo la cantidad de adultos, tiene que ser igual a ¿cuántas personas? La cantidad de niños más la cantidad de adultos, ¿cuántos tiene que dar? ¿Cuánto debería dar en total? Si yo supiera la cantidad de niños y supiera la cantidad de adultos, ¿cuánto, cuánto tendría que dar en total? Que fueron los que entraron al circo. ¿Cuántos entraron al circo? Piensen ahí, ¿cuántos entraron al circo? Si yo sumo los niños más los adultos, ¿cuánto debería darme? En total. Lean bien, lean el ejemplo para que vean cuántos tendrían que dar. Si yo tengo X niños, que pueden ser una cantidad, más Y adultos, que puede ser otra cantidad, y lo sumo, al final tendría que la asistencia total al circo. ¿Cuál es la asistencia total al circo? ¿Cuántas personas ingresaron al circo? ¿Cuántas personas asistieron al circo? A ver, ¿cuántas personas asistieron al circo? Leyendo el enunciado, nos damos cuenta que entraron 2.000 personas, ¿ok? Aquí lo dice. La asistencia al circo es de 2.000 personas, es decir, que X más Y tiene que ser igual a 2.000, es decir, que aquí al final tienen que haber 2.000 personas. Es decir, puede ser 500 y 1.500. Puede ser 1.000 y 1.000. Puede ser 1.500 y 500. O puede ser 1.008, 200 y así sucesivamente. Es decir, que no se sabe con exactitud qué valor sería. Ok, entonces esto que está aquí es la ecuación número uno. La ecuación número uno. Ok, ¿se acuerdan que uno escribía EQ número uno, cierto? Entonces, esta es la ecuación número uno. Vamos a ponerlo más grande. Listo, entonces. La ecuación número uno me representa la X, que vamos a colocarle el valor, el color verde, y la Y con el color morado. ¿Listo? Sabemos que esos colores representan que la cantidad de niños y la cantidad de adultos. ¿Cierto? Tantos niños más tantos adultos me dieron 2.000 personas en total. ¿Cierto? Ahora, esa es la ecuación de personas, de cantidad de personas. Ahora vamos a sacar la ecuación de cantidad de dinero. ¿Ok? Porque nos están hablando de dinero. Entonces, en la ecuación 2 tenemos lo siguiente, que cada niño, lo que pagaba cada niño, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto pagaba cada niño? ¿Cuánto paga un niño? ¿Qué cuesta la boleta a un niño? A ver, 25.000 pesos, ¿cierto? Entonces, 25.000 pesos cuesta la boleta del niño, ¿cierto? Esto lo colocamos en negro porque son números, los números los representamos con el color negro, ¿cierto? ¿Y cuánto costaba la boleta de los adultos? 50.000 pesos, ¿cierto? 50.000 pesos costaba la de los adultos, ¿cierto? La pregunta ahora, ¿cuánta plata en total dio esas 2.000 personas? ¿Cuánta plata dieron esas 2.000 personas? Esas 2.000 personas, ¿cuánto dinero dieron? Creo que aquí, creo que por aquí, yo creo que sí son 70.
Son 70, aquí son 70 millones, ¿ok? Para que, creo que sí son 70 como me dijo Reiner por ahí o David, no me acuerdo quién fue que dijo que 70, ¿ok? Ojo, ¿cuánto dinero fue que se sacó con las dos personas? ¿Cuál fue el total en la taquilla? ¿Cuánto dinero se recogió en la taquilla? Lo acabé de cambiar o modificar ahora mismo. ¿Cuánto dinero se recogió en taquilla? A ver, 25.000 pesos por la cantidad de personas, más 50.000 pesos por la cantidad de personas, me da un total de dinero de cuánto. ¿De cuánto? A ver, aquí dicen que 150 millones. No, no es 150 millones. Porque aquí nos dice que el total que se sacó en la taquilla fueron de cuánto? De 70 millones de pesos. Vamos a ponerle 70 millones de pesos. ¿Ok? Vamos a poner los puntos, 70 millones de pesos. Listo, entonces, como fueron 70 millones de pesos, ok, fueron 70 millones de pesos, esa sería mi ecuación número 2. Ok, yo estoy sacando las ecuaciones correspondientes. ¿Listo? Las ecuaciones correspondientes a mi sistema. Sí, fueron 2.000 personas, exactamente, fueron 2.000 personas en total. Ok, y eso es lo chévere de esta cosa, que esto confunde bastante. Entonces vamos a ver cómo es el cuento aquí. Ok, esa es mi ecuación número 2. ¿Listo? Fueron 2.000 personas, sí, fueron 2.000 personas. Entonces, de esas 2.000 personas se sacaron 70 millones de pesos. Esas 2.000 personas fueron 70 millones de pesos en dinero. La pregunta es, ¿cuántas personas, niños, cuántos niños y cuántos adultos fueron? Eso es lo que nos preguntan, ¿ok? Entonces, de aquí, con esta información, es que podemos resolver esa duda, ¿ok? Saber cuántos niños fueron y cuántos adultos fueron, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el método de eliminación, ¿ok? Vamos a usar el método de eliminación porque aquí está. Existen otros métodos, en este caso, el método de sustitución sería el más sencillo, ¿ok? Para resolverlo, pero vamos a utilizar el método de eliminación para aprender cómo se usa, ¿ok? Listo, entonces este es el primer paso, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí paso uno, mejor paso uno, hallar las ecuaciones del problema. ¿Listo? Del problema. Eso es lo primero que hicimos, hallar las ecuaciones del problema. Paso número uno. ¿Ok? Paso número dos. El paso número dos, lo que vamos a hacer sería utilizar el método de eliminación. Vamos a poner aquí paso 2, paso 2. Utilizar el método de eliminación. El método de eliminación, ¿ok? Entonces, para ese método vamos a entenderlo un poco, ¿ok? La idea del método de eliminación es eliminar una de las dos incógnitas, es decir, eliminar la X o eliminar la Y, ¿de qué? Del sistema. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es copiar y pegar la ecuación como tal, ¿ok? La ecuación como tal. Y después realizar una serie de operaciones, ¿ok? De operaciones que vamos a ir analizando. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí vamos a ponerlo un poco más pequeño para que quepa dentro de el problema, ¿ok? Dentro del problema, entonces para poder hacer aquí, bueno, está muy pequeño, vamos a subirlo un poquito más, ¿ok? Ahí cabe perfectamente, ¿listo? Ahí cabe perfectamente, ahí se podría observar mucho mejor. ¿Listo? 14, 16. Entonces no puedo subirlo hasta allá, así que queda así. ¿Ok? Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo aquí es el siguiente. Yo lo que voy a hacer es escribir una cruz. ¿Ok? Una cruz enorme. Vamos a poner aquí esta cruz. ¿Ok? Una cruz así. Vamos a ponerlo. Una cruz, así, tal cual como es. Vamos a escribir una cruz y vamos a poner la ecuación o las ecuaciones entre las dos cruces como tal. ¿Listo? Ahora vamos a escoger una variable. ¿Qué variable quieren ustedes? ¿La X o la Y? Escojan, a ver.
¿Cuál variable quieren que usemos? ¿La X o la Y? Bueno, la X. Vamos a usar la X. Para eliminar la X, vamos a poner aquí eliminar la X. ¿Listo? Vamos a eliminar la X. Perfecto. Pregunta, en la ecuación uno, ¿qué número tiene la X delante? En la ecuación uno, ¿qué número tiene la X delante? ¿Qué número tiene la X delante? A ver, ¿qué número tiene delante la X? No, la X en la primera ecuación, no en la segunda. En la segunda sí, en la segunda tiene 25.000. Vamos a cogerlo enseguida, pero en la primera, en la EQ1, ¿qué número tiene? No, ¿qué número tiene delante? No tiene. Cuando no tiene, significa que hay un número invisible ahí. Exacto, sería el uno. Muy bien, Reiner. Esa es la respuesta, es el uno. Es decir, que aquí, en la parte bajo de la X, vamos a colocar el uno. Y en la parte de arriba de la X o de la cruz que yo puse ahí, vamos a colocar el otro número de la ecuación 2, que en este caso la ecuación 2 va a ser 25.000, ¿cierto? Lo que estamos haciendo aquí es escribiendo los valores y cruzarlos, ¿ok? Los estamos cruzando. Escribimos los valores pero cruzados, ¿ok? ¿Listo? ¿Sí queda claro esa parte? Lo que estamos haciendo es que en la ecuación 2 el valor de X lo ponemos arriba. Y en la ecuación uno el valor de la X lo ponemos abajo. O sea, lo estamos cruzando. Por eso colocamos la cruz aquí. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Estamos escribiendo los números cruzados, en cruz. ¿Listo? Eso es para la X, porque es la X. Si fuera la Y, fuese diferente. Pero como estamos hablando de la X, entonces es ese el valor. ¿Listo? ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Por qué pongo el 25 arriba y por qué pongo el uno abajo? ¿Cierto? Sí queda claro eso. ¿Ok? Perfecto, listo, muy bien. Entonces, como nosotros ya sabemos eso, lo que vamos a hacer es una multiplicación. Vamos a multiplicar todos los números y las letras que se encuentran en todas las ecuaciones por el valor que está delante de ellas. Por ejemplo, en la primera ecuación vamos a multiplicar todo por 25.000. Es decir, vamos a multiplicar 25.000 por X. ¿Cuánto da 25.000 por X? Si yo multiplico 25.000 por la X, ¿cuánto me daría? Lo mismo, exactamente, 25.000 también, 25.000. Así de sencillo, 25.000 X pegado a la X en este caso, ¿cierto? 25.000 X. Y si multiplico 25.000 por Y, ¿cuánto me da? 25.000 por Y, ¿cuánto me da? Los mismos 25.000, ¿cierto? 25.000, pero Y en este caso, 25.000 Y. Así de sencillo, ¿cierto? Pero si multiplico 25.000 por 2.000, ¿cuánto me da? Ahí sí me da lo mismo. 25.000 por 2.000, ¿cuánto da? 25.000 por 2.000, ¿cuánto da? Miren la cantidad de ceros. Ojo, miren la cantidad de ceros cuando multipliquen. Háganlo mejor a la calculadora para que le añadan los ceros. ¿Ok? ¿Cuántos daría? 25.000 por 2.000, ¿cuánto es? 50.000, seguros. 25.000 por 2 sí es 50.000, pero 25.000 por 2.000. 2.000. 50 millones. Esa es la respuesta. 50 millones. ¿Ok? 50 millones. Entonces aquí ya no va 2.000, sino 50 millones, porque estoy multiplicando, ¿cierto? Como estoy multiplicando 25.000 por toda la ecuación uno, entonces ya multipliqué 25.000 por X, 25.000 por Y, ahora 25.000 por 2.000, que eso me da un total de 50.000.
¿Ok? ¿Claro hasta el momento? ¿Sí queda claro hasta el momento? Sí, ¿ok? Perfecto, muy bien. Vamos a poner esto un poco más pequeño. Vamos a poner esto también para poder rodar más esto. Ah, vamos a rodar esto. Y esto podemos moverlo aquí, ¿listo? Entonces, hasta el momento ya esta es la primera ecuación y es esta. Entonces, esa ecuación ya no se puede llamar uno. ¿Por qué no se puede llamar uno esta ecuación? Porque es diferente a la ecuación uno. Miren la ecuación uno, x más y igual a 2000. Aquí ya no es x más y igual a 2000, ya es diferente. Ahora es 25.000 más 25.000 y igual a 50.000 o 50 millones. Entonces ya no es ecuación uno, tampoco puede ser la ecuación 2, porque ya la ecuación 2 ya tiene un número, o sea, ya está asignada, sino la ecuación número 3. En este caso, la ecuación 3. ¿Ok? Ahora, como hicimos eso con la ecuación uno, ahora vamos a hacer con la ecuación 2. Vamos a multiplicar uno por todo esto. ¿Ok? Si multiplicamos uno por todo eso, ¿qué nos da? Si multiplicamos uno por toda la ecuación, ¿qué me va a dar? Igual la misma ecuación, ¿cierto? Me va a dar la misma ecuación. Entonces yo lo que voy a hacer es escribirla igual. Porque todo aquello que se multiplique por uno va a ser igual, ¿cierto? Igual. Entonces, esta es la ecuación 2, ¿cierto? La ecuación 2. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya la ecuación 2 como tal, la ecuación 2 y la ecuación 3 en este caso, yo las tengo organizadas de esta manera, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que voy a hacer es restar. Voy a restar las dos ecuaciones, la 3 y la 2, ¿ok? Entonces, para eso yo me voy a fijar lo siguiente. Vamos a ver cuál de estas dos tienen sus valores más grandes. La que tenga valores más grandes se va a poner arriba. Es decir, la ecuación que va arriba es la que tiene más valores más grandes en la resta. Por ejemplo, la X tiene qué valor en la 3, 25.000. Y en la 2, 25.000. Es decir, que los valores son iguales en la X, ¿cierto? En la Y tiene el valor de qué? En la tercera ecuación es de 25.000, pero en la segunda es de 50.000, es decir, que la de abajo va siendo más grande. En la de arriba, el valor total es de 50 millones, mientras que el de la ecuación 2 es de 70 millones. Entonces, eh, por decisión unánime, ¿ok? La que va de primero va a ser la ecuación número 2 y abajo va la ecuación número 3, ¿ok? ¿Sí entendieron esa parte, cierto? ¿Sí entendieron lo que hice? Puse arriba la que tiene más valores mayores, ¿ok? La que tiene valores mayores en este caso. ¿Listo? De todas las tres valores, la que tiene los valores más grandes los voy a poner de primero, ¿ok? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí queda claro eso? Listo, ok, muy bien, perfecto. Entonces, queda claro esa parte, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer lo siguiente, y esto es un truco matemático que hace parte del sistema. Entonces, en el paso número 3 vamos a cambiar, vamos a disminuir aquí, y vamos a poner acá, en el paso número 3 vamos a aumentar el tamaño un poco primero aquí para que se lea. En el paso número 3 vamos a poner aquí 3. ¿Qué vamos a realizar acá? Vamos a cambiar de signo, cambiar de signo la ecuación de abajo, la ecuación de abajo. ¿Cuál es la ecuación de abajo? ¿La 3 o la 2? ¿Cuál es la ecuación de abajo? ¿La 3 o la 2? Miren acá. ¿Cuál es la ecuación de abajo? ¿La 3 o la 2?
O vamos a ponerlo mejor de esta manera. Restar las dos ecuaciones. Dos ecuaciones. Ya, así de sencillo. Vamos a ponerlo así. Restar las dos ecuaciones. Entonces, aquí tenemos las dos ecuaciones. Copiemos, peguemos y vamos a restarlas, ¿ok? Entonces, como vamos a hacer una resta, vamos a ponerle esta rayita aquí para restar, ¿ok? Y restemos 25.000x menos 25.000x, ¿cuánto es? 25.000 menos 25.000, ¿cuánto es? Estoy restando 25.000 menos 25.000, ¿cuánto da? Yo tengo 25.000x y resto 25.000x, ¿cuántas x me quedan? Como si dijera manzanas. Si yo tengo 25.000 pesos, por ejemplo, y me gasté 25.000 pesos, ¿cuánto me queda? Exactamente, si tengo 25.000x y le resto 25.000x, pues me quedan 0x, no me queda nada en las x, ¿cierto? No me queda en x, es decir, que esto se cancela, no existe, ¿ok? En este caso, estos se cancelan, ¿listo? Se cancelan y se eliminan, ¿ok? Porque el valor como tal ya no existe. Entonces aquí la ponemos en rojo de que ya las x no existen, ¿listo? Ahora vamos a restar la y. Si tengo 50.000 y le quito 25.000 y, ¿cuántas y me quedan? Si tengo 50.000 y le quito 25.000 y, ¿cuánto quedan? Tienen que escribir los números completos. ¿Cuánto quedan? 25 apenas. 25.000 exactamente. Entonces, si tengo 50.000 y le quito 25.000, me quedan 25.000, ¿cierto? Eso es de ahí, ¿ok? Vamos a copiar, pegar para ir resolviendo, ¿listo? Entonces, aquí me quedan 25.000 y, ¿cierto? Vamos a poner aquí esto aquí. Miren que aquí la X ya no aparece porque se eliminó, ya que me dio cero. Aquí la Y me va dando 25.000. Ahora, 70.000, 70 millones, le quito 50 millones, ¿cuántos millones me da? Si a 70 millones le quito 50 millones, ¿cuántos millones es? 20 millones, ¿cierto? Y aquí es 20 millones, ¿listo? Entonces, aquí no me queda una ecuación 3, sino la ecuación número ¿qué? Número 4, ¿cierto? Ahora es la ecuación número 4. La ecuación número 4 dice 25.000 y es igual a 20.000y, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí es una operación matemática donde tenemos que despejar la variable, ¿ok? ¿Cuál es la variable en este caso? ¿Cuál es la variable que hay que despejar? La y, así de sencillo. La y es la que hay que despejar, ¿ok? Vamos a poner paso 4. Vamos a ponerle aquí paso 4. Despejar el valor de y. Despejar el valor de y. Eso es lo que vamos a hacer, despejar el valor de y. ¿Listo? Despejar el valor de y. Entonces, la y es la morada. Vamos a poner aquí el color morado para que se entienda que es la y. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, el valor de y. ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí hay una operación matemática y esta operación matemática es una multiplicación. 25.000 por y igual a 20 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es dejar la y sola. Y para eso tengo que quitarle, ¿qué? El 25.000. ¿Cómo lo quito? Haciendo la operación contraria del otro lado de la igualdad. Es decir, que si aquí está multiplicando, del otro lado tiene que pasar a ¿qué? Si de este lado multiplica, del otro lado tiene que. Lo contrario a multiplicar sería dividir. Perfecto. Dividir en este caso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es volver a reescribir la ecuación teniendo en cuenta esa división, que sería
Estos 25.000 ya no estarían aquí, sino estarían detrás de esto, pero como división, es decir, con un slash. ¿Ok? Recuerden que esto significa dividir. Listo, vamos a quitarle esto aquí. Y perfecto, listo. 20 millones entre 25.000, ¿cuánto da? ¿Cuánto me da esa división? Si yo cojo 20 millones y lo divido entre 25.000, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? A ver, háganlo en la calculadora. ¿Cuánto da 20 millones entre 25.000? A ver, ¿cuánto da? Hagan la operación, a ver, ¿cómo les da? A ver, a los demás les da 800. Sí, 800, ¿cierto? Y esta es la solución de qué? La solución de Y, ¿cierto? La solución de Y. La pregunta es, ¿qué significa esos 800? ¿Qué son esos 800 que están aquí? ¿Qué creen ustedes que son esos 800? A ver, piensen, ¿qué serían esos 800? ¿Qué significan estos 800? 800 qué? Exacto, muy bien, perfecto. 800 adultos. Adultos, no personas, porque las personas son en general tanto niños como adultos. En este caso son 800 adultos. Muy bien, perfecto. Son 800 adultos, es decir, que ya sabemos cuántos adultos hay. ¿Listo? Para saber cuántos niños hay, ¿qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer para saber cuántos niños hay? Si ya sabemos que hay 2.000 personas en total y de esas 2.000 personas hay 800 adultos, ¿cuántos niños entonces hay? 1.200, ¿cierto? 1.200. ¿Cómo sabemos eso? Exacto, hay que buscar el resultado hasta llegar a 2.000. En este caso, lo que hacemos es tomar número uno, la ecuación número uno y despejarla. En este caso, ¿qué hacemos? Pasamos la y que está positiva, la pasamos al otro lado como negativa, ¿ok? Como negativa. Entonces, lo que hacemos después, en vez de escribir y, colocamos el valor, que serían 800, ¿ok? Ya esa no sería ecuación 4, sino ecuación 5. Entonces, escribimos 800, vamos a ponerlo más grande. Aquí está, aquí. Control C, control B, aquí serían 800. En vez de Y voy a escribir 800 porque ya sabemos que la Y vale 800. Entonces 2.000 y le quito 800, ¿cuánto me da? 1.200, exactamente. Allí es donde salen los 1.200. 1.200 niños, exactamente. ¿Ok? 1.200 niños. Listo, ese sería el resultado al final. El valor de la Y sería así, ¿ok? El valor de la X sería de esta forma, ¿ok? Entonces vamos a sacar aquí, vamos a copiar y pegar y vamos a poner que X es igual a qué. X es igual a ¿cuánto? A 1.200, ¿cierto? 1.200 niños, ¿cierto? Y esa es la solución. ¿La solución de qué? La solución de X, ¿ok? La solución de X. Bueno, listo. Entonces, claro, hasta el momento, sí entendieron cómo salir, cómo hallamos el resultado, ¿ok? ¿Sí se entendió? ¿Sí quedó claro? Ok, sí, tiene que dar claro esa parte, ¿ok? Entonces, determinamos que son 800 adultos y 1.200 niños, ¿cierto? Eso fue lo que determinamos con la operación matemática que hicimos, ¿ok? Con esta solución que fue el método de eliminación, ¿ok?
Entonces es un método bastante sencillo, que la idea es eso, despejar la variable, en este caso, hacer lo posible para que se elimine aquella variable que uno escoge, ¿ok? Y después obtener el valor de una de las dos variables a encontrar, ¿ok? Ya teniendo eso por descarte, ya vamos solucionando como hicimos aquí, después de hallar la y, buscamos y hallamos la solución de la x, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo multiplico 25.000 por 1.200 y le sumo 50.000 por 800, me tendría que dar 70 millones, ¿ok? Entonces, intentémoslo a ver qué sale, ¿ok? Por ejemplo, si yo tomara esta ecuación que está acá, la pego acá arriba, vamos a ponerla aquí arriba, vamos a aumentar un poco el tamaño, ¿cierto? Como ya yo sé que la X vale ¿cuánto? La X vale 1.200, ¿cierto? Multipliquen 25.000 por 1.200 a ver cuánto da. Y después multipliquen 50.000 por 800 a ver cuánto da. ¿Cuánto da? A ver. ¿Cuánto da este primero? 25.000 da 30 millones, ¿cierto? Esto da 30 millones. Vamos a ver aquí. 30 millones, ¿cierto? Vamos a poner aquí 30 millones. 30 millones, ¿ok? Listo, más la segunda, ¿cuánto da? 50.000 por 800. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da la segunda? 50.000 por 800. ¿Da qué? ¿40 qué? 40 millones, ¿cierto? 40 millones. Y 40 millones más 30 millones, ¿cuánto da? Si yo sumo 30 millones más 40 millones, da 70 millones, ¿cierto? Y ahí vemos que da el resultado que nos marca el sistema. Es decir, que al final la suma de ellos me tiene que dar 70 millones, pero a su vez también la suma me tiene que dar 2.000 personas. ¿Ok? Es decir, que debe concordar tanto el dinero como la cantidad. ¿Ok? Entonces, normalmente esto es una aplicación que se utiliza ¿para qué? Para poder cuadrar finanzas, poder saber, ¿ok? Cuáles fueron las entradas, las salidas y todo ello, ¿ok? Normalmente se utiliza de esta forma también, ¿ok? Hay muchísimas formas de utilizarla, pero esta es una de ellas, ¿ok? ¿Sí quedó claro hasta el momento? ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí quedó claro cómo se determina, cómo se halló, ¿cierto? Todo claro, ¿cierto? Ok, perfecto, muy bien. Entonces vamos a pasar con lo otro para que veamos lo que tendrían que hacer ustedes, ¿ok? Entonces la siguiente es esta, ¿ok? Y este problema que está aquí es un problema prácticamente igual, ¿ok? Y es igual en este caso. Vamos a ponerle mayúscula y es igual. Si lo leemos, vemos y nos damos cuenta que es lo mismo. Aquí sí lo voy a dejar en dólares. Voy a dejar el mismo valor en dólares en este caso. Aquí tenemos, aquí tenemos que la entrada al parque de atracciones, es decir, al parque de diversiones, para 4 niños y 2 adultos es de 116,90 dólares, ¿ok? 116,9 dólares, ¿ok? Para 6 niños y 3 adultos cuesta 175,35 dólares, ¿ok? Suponiendo un precio diferente para niños y adultos, ¿cuál es el precio de la entrada del niño y cuál es el precio de la entrada del adulto? ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿cuáles serían las incógnitas? ¿Cuál sería la X y cuál sería la Y? A ver, ¿cuál sería la X y cuál sería la Y? ¿Cuál sería la X y cuál sería la Y? La X, ¿quién sería? Lo dice la pregunta. Dentro del signo de pregunta está
el resultado o la respuesta a la pregunta que le estoy haciendo a ustedes, ¿ok? No cantidad, sino que no niños, tampoco me dicen niños, me dicen que, ¿por qué me preguntan en esto? Lean el signo de pregunta, lo que está en la pregunta. Aquí me dicen, ¿por quién me pregunta o por qué me preguntan? Dale, Diego, tranquilo, no te preocupes. No me están preguntando por la cantidad, sino por el precio, ¿ok? El precio, es decir, qué costo, precio de la entrada del niño y el precio de la entrada del adulto, ¿ok? Esos son las incógnitas en este caso, ¿ok? Y para armar las ecuaciones, aquí tenemos cuatro niños, es decir, 4, ¿ok? Por X más 2 por Y daría 116,90. ¿Ok? Esta primera ecuación, vamos a buscarla acá para sacarle las ecuaciones para que ustedes puedan analizar un poco mejor después. ¿Ok? Sería así. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar esto porque aquí está. Vamos a rodarlo donde va, que sería aquí. ¿Ok? Vamos a copiar y vamos a organizarlo más arriba. A ver, aquí, listo, vamos a ponerlo aquí, listo. Perfecto, entonces en este caso ya no tendríamos esta ecuación, ya no podríamos tener esta ecuación porque estas son las del ejercicio anterior. Aquí en este caso tendríamos que, lo primero, cuatro niños, ¿cierto? Cuatro niños y dos adultos, ¿cierto? Entonces, 4x, porque estamos hablando es por costos, como aquí tenemos costos totales, porque son en dólares, ok, entonces aquí tenemos 4 x más 2y igual a ¿cuánto? Igual a ¿qué? A 116,90. ¿Ok? Esa es la ecuación número uno. Listo, vamos a colocar los números en negro y perfecto. Aquí sería la primera ecuación. La segunda ecuación, lo mismo. 6 niños, entonces ya no es esto, sino 6 más 3 adultos, ya no es 50.000, sino 3. ¿Igual a cuánto? A 175,35 dólares. Ok, copiamos acá y pegamos aquí. Y aquí tenemos la ecuación uno y tenemos la ecuación número 2. Ok, ya después de aquí lo que hay que hacer es todo lo que hicimos anteriormente. Ok, entonces esto chicos, ustedes lo van a realizar y me lo van a enviar. Ok, como actividad en clase. ¿Listo? ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer?